Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill y hoy estamos en el resumen del livestream. Si no habéis visto el livestream, concretamente este livestream, no os perdéis nada, no os preocupéis. Pero además siempre os traigo el resumen para quien no puede verlo tan temprano porque Latinoamérica es muy pronto. Pues bien, es relleno como se habló y como comentamos en algunos vídeos de los leaks de la beta. Hay, digamos, hubo un poco de fanservice y del que os gusta, del de patas. Y vamos a comentar pues todo, básicamente. ¿Se confirma, según los leaks, que Mizuki va al permanente? Pues vamos a ver. ¿Cuáles son los banners? Pues Sigewinne está por ahí, así que tener mucho cuidado. ¿Furina viene? Sí, viene Furina. Básicamente, la versión es una versión basada en Inazuma y basada bastante en Mizuki, que es el personaje nuevo. Hay un festival de Inazuma y como toda versión de relleno donde no hay apenas nada de interés, hay muchísimos eventos porque necesitáis al final una fuente de protogemas para ahorrar para Furina y para lo que venga después. También recordar que posiblemente, aunque esta versión sea de relleno, desde que veáis este vídeo como 1 o 2 semanas después, y de fondo estáis viendo pues lo que realmente hay, que es pues los eventos de fondo y tal, que muchos son rollo Nintendo, plataformeo, Wii Sports, como estáis viendo por ahí, Nintendo preparando la demanda, no sabiendo si va a salir Genshin en Switch 2, que sabéis que ya hay muchas noticias de la Switch 2 para que salga dentro de poco la Switch 2, más Genshin no se sabe, posiblemente no. Pero el caso de lo que estaba comentando es que en cuanto veáis esto, aproximadamente en una semana y media, 2 semanas, va a salir la beta de la 5. Ahí está la Mizuki, de la 5.5 y sabremos todo lo que viene la 5.5 y la gente tendrá mucho hype. Mizuki haré un vídeo aparte del personaje, explicando las skills, cómo funciona, si dentro o fuera del campo, el nuevo mini meta de torbellinos, porque va a hacer un mini meta de torbellinos de ella misma. Sí, como podéis comprobar, Mizuki es arcoiris, unicornios, mariposas y mucho azúcar. Parece que tiene el pelo de chicle y yo ya he dicho en el stream que a mí personalmente este nivel me da un poco de diabetes, pero hay gente a la que este estilo le gusta muchísimo. Para mí es demasiado, yo creo, pero como personaje... Y mirad esto, tíos. Por favor, los que estoy viendo el resumen en YouTube ahora mismo mientras coméis o lo que sea, esto ocurrió en el livestream, aparte de hablar de que si masajes, que si relaja teta vivito, que si baños termales, y además luego una imagen que quizá la ponen por aquí, un fanservice bastante grande de un baño de Yae, Raiden y el viajero. Por favor, todo el mundo que esté viendo esto en YouTube, decidme qué os parece esto, por Dios bendito. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tíos? O sea, ¿qué está pasando? Y ahora sí que hay una misión importante, la propia Mizuki, donde tiene Raiden y Yae bastante protagonismo y va a haber parte de historia importante tanto de Inazuma como de que parece ser el tema del abismo y demás, que eso es interesante, que estará por aquí. ¿Ves? Se transforma directamente, parece buen fanservice y directamente transforma en una cosa muy, muy seria. Ahora, mientras explican todo esto de fondo, mirad qué épico, os cuento lo importante, que al final es pues los banners y todo lo demás que seguramente me preguntaréis. Los banners son la primera mitad, Mizuki y Sigewinne. Las armas obviamente no tiréis, aunque el arma de Mizuki es maestría, 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 maestría. Ahí está confirmado Paimon, boss definitivo final de Genshin Impact. Ahí está confirmado, señores, ahí lo tenéis. Y la segunda mitad es Furina Grizzly. La segunda mitad es esa. Esta es la historia importante que os dije. Como veis, salió Raiden durante un momento. Estos son, pues imagino que dungeons. Y si os fijáis, son muy bonitas, aunque el estilo es un poco reciclado. Un poco. Y esto es al final el escenario donde peleas la primera vez contra Raiden, contra su forma... Y ahí, como veis, todos los personajes de Inazuma reunidos. Parece ser que las historias le están metiendo mucho cariño para que parezcan cine todas. Aquí, crítica y opinión personal. Mizuki nunca nadie habló de ella en ningún momento y es un deus ex machina, de repente que todo el mundo la conozca, interactúe con ella, y de hecho en el livestream pusieron un momento donde decían sí, es amiga de Mualani, también creció con Yae en su infancia y en Inazuma, y de hecho es compañera de negocios de Kokomi, y es rollo, vamos a ver, no la conoce nadie, y se la acaban de inventar, como pasó con Shiori, se la han inventado y la han metido ahí con calzadora, presión. A ver, no es el tema, no es coherente, no está contextualizada Mizuki, pero son cosas de este tipo de juegos al final. Y creo que al final saldrá alguna imagen, espero, ¿no? Con los eventos y tal, por lo menos, ¿no? O no.
Ahora hablamos de las protogemas y los eventos, no hay problema. No salió nada. Bueno, los banners son esos. Mizuki confirmada que va al permanente, después de todo lo que hablamos, así que no os preocupéis, va al permanente y se podrá elegir como personaje gratis el día 28 de septiembre, que es el aniversario de Genshin Impact. Y luego, los eventos, sí que hay un montón, y hay una cosa importante en este vídeo a comentar, que es, Phil, la torre infinita con muchos pisos que podía venir. Pues bien, al igual que el banner de 42 días, que en la beta era de una forma y cuando salió fue de otra, aquí ocurre igual. Esta torre no es permanente o no parece ser permanente, pero sí es un evento que va a durar muchísimo tiempo y que tiene 20 pisos por un montón de salas, es decir, va a ser muy largo y habrá como esta especie de opción de platinearlo haciendo más de 20 pisos por cada una de las salas que hay. Será largo, será tedioso, será divertido para los que tenemos cuentas muy buenas, sobre todo será divertido a ver qué se puede sacar en mi cuenta free to play, que capaz sí se puede llegar a platinear algunos pisos de la cuenta free to play, y se puede multijugador. Capaz no es esta vez un evento permanente o algo definitivo, pero por lo menos es un boceto o una prueba de un abismo, literalmente, incluso más complicado que el actual, una torre infinita, mucho más. De hecho, los pisos en total sí que son 125, porque son como 5 fases con más de 20 pisos cada una, y se puede jugar en multijugador. Cada personaje, cada jugador puede meter 2 personajes para hacer un equipo de 4, con lo cual tiene muy buena pinta. Luego por el resto de eventos, el evento principal de Inazuma con un arma gratis que es una lanza, que os estaré trayendo, como siempre hago con las armas gratis, un análisis de ese arma gratis en concreto para que sepamos a quién le sirve, a quién le funciona bien y si vale la pena o no vale la pena, porque es un arma gratis R5 que durante el propio evento, como siempre hacen, nos van a dar un bonus de experiencia para subirla más rápido de nivel. Y un evento de Ito también va a haber por ahí salvaje, que Ito al final de los eventos siempre nos alegra los días. Y por último también va a haber un evento de una cosa que pedimos hace muchísimo tiempo en Genshin Impact, que básicamente, ¿os acordáis en algunos aniversarios que los creadores grandes decíamos: estaría bueno que te pongan a los personajes del propio juego por Teyvat y que tengan conversaciones contigo, sobre todo una especie de agradecimiento por jugar al juego y tal, como mínimo los aniversarios, para que el ambiente se sienta un poco más vivo y festivo? Pues bien, esto, si alguno lo recuerda, que se conversó hace ya varios años incluso, lo acaban de poner por fin. Parece ser un evento temporal que va a dar protogemas, pero efectivamente es un evento de ir a buscar a los personajes y conversar un poco con ellos para que te den protogemas medianamente sencillo. Está decente, se podría decir que han escuchado un 1% a la comunidad en ese aspecto, si al final resulta ser algo similar a esto que os explico. Y poquito más, esta es la versión. En resumen, es relleno, la 5.5 vendrá bastante mejor, espero yo. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñi, gracias por ver el resumen y chaito.